Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Entiendo que la traducción simultánea está funcionando. ¿Sí? Okay. Muchísimas gracias por vuestra cálida acogida en este histórico lugar que, según me contaba su directora, es el primer centro de estudios internacionales que data incluso de antes de la independencia de India del Imperio Británico en 1947. Que en este lugar nos abran las puertas para dialogar y profundizar en la amistad de nuestros pueblos y también sobre la visión geopolítica que tiene Chile en estos tiempos convulsos es realmente un honor. Estamos muy agradecidos de la invitación que nos hiciera el primer ministro Modi a realizar esta visita de Estado, que, como hemos mencionado en otras oportunidades, es la primera de un mandatario chileno en 16 años, siguiendo la senda de los presidentes Lagos y Bachelet. Nos acompaña una amplia delegación de ministros, de parlamentarios, de empresarios, profesores, artistas, trabajadores y trabajadoras, que son parte de la diversidad de Chile y dan cuenta de las tremendas oportunidades que tenemos de cooperación y colaboración entre Chile y la India. En 3 ciudades tendremos una extensa agenda de trabajo que busca profundizar esta relación bilateral en lo político, en lo económico, en lo social y también en lo cultural, con el objetivo siempre presente, que no podemos perder de vista, que todo lo que hagamos en estos viajes es para favorecer, para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, no para solazarnos entre nosotros mismos. Nuestro país, como recordaba el día de ayer el primer ministro Modi y hoy día el ministro de Comercio, acompañó a India en ese día histórico en que concretaron su independencia en 1947. Fue Juan Marín quien estuvo presente como enviado especial del gobierno de Chile y pocos años después abrimos nuestra primera embajada en Nueva Delhi. Este es un país multicolor, diverso, hoy día el más poblado del mundo, uno de los más extensos y el que hemos venido a encontrar para reconocer aquello que nos une y potencia nuestra relación. Chile es un país mediano, ubicado al sur del mundo, pero estamos abiertos al mundo. Tenemos una firme convicción en que la amistad política y las alianzas estratégicas que van más allá de los presidentes de turno, sino como políticas de Estado, y los lazos comerciales con una gran cantidad de países son garantía de que podremos ser protagonistas del futuro. India, además, tiene la particularidad de, en Asia, ser la democracia más grande del mundo y se ha mantenido así desde su independencia. Chile, por su parte, tiene una antigua tradición republicana interrumpida brutalmente en 1973 por oscuros 17 años, pero retomada en 1990 cuando recuperamos nuestra democracia y comenzamos nuestra apertura hacia el mundo. Desde allí hemos trabajado incansablemente en reforzar sus cimientos y es esta una base que nos une y que se ha constituido en una política de Estado de largo plazo. La permanente búsqueda de la profundización y perfeccionamiento de la democracia siempre. Como reflexionara Bhimrao Ramji Ambedkar, uno de los redactores de la Constitución de la India y defensor de los derechos humanos, el principio de una persona, un voto, concede igualdad política, pero no toca las desigualdades económicas y sociales, contradicción que en ese entonces, a principios de los años 50,
pedía eliminar cuanto antes. Este llamado fue formulado décadas atrás y sigue vigente. Nos guía la convicción de que nuestras democracias serán más plenas y más sólidas si logramos reducir las desigualdades y avanzamos en una mejor distribución de los beneficios del crecimiento. En este empeño nos encontramos hoy día en India y en Chile, en donde con diferentes magnitudes hemos logrado reducir de manera significativa la pobreza de nuestros países. Sin embargo, algo ha cambiado y creo importante como visión política plantearlo aquí. Durante el siglo XX, y quizás desde el triunfo de los socialdemócratas alemanes en 1918 contra la agrupación del Espartaco, en donde se enfrentaron los quienes lideraban por Friedrich Ebert versus Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, se estableció en Europa occidental un sistema que poco a poco fue avanzando y consolidándose después de la Segunda Guerra Mundial en una socialdemocracia que canalizó institucionalmente a través de democracias parlamentarias las necesidades de la población y en particular de los más desfavorecidos de ella. Esto se planteó como una necesidad de justicia y a la vez como un camino distinto al de la revolución política, al de la revolución social que proponían desde la Rusia soviética de 1917 en adelante. El temor, muchas veces atávico al comunismo, implicó que en las sociedades occidentales se realizaran diferentes concesiones que quizás en otras circunstancias no se hubiesen hecho, pero que no fue solamente algo propio de la Europa occidental. Recordemos, por ejemplo, la Alianza para el Progreso, que después de la doctrina wilsoniana a comienzos de siglo, propagada por Estados Unidos, que decía América para los americanos, pero entendidos los americanos no como los habitantes de cada una de las naciones de América, sino meramente como los habitantes de Estados Unidos o sus élites dirigentes, cambió de manera significativa la manera de entender las relaciones internacionales. Y si en un momento, desde la intervención violenta en Guatemala a través de la United Fruit Company, pero de ahí con diferentes tipos de golpes de Estado en República Dominicana, Cuba, Nicaragua, incluso apoyando diferentes intervenciones en otros países, pasó a una política menos agresiva militarmente, pero que entendió que para evitar la revolución era necesario una mejor distribución del poder y la riqueza. Eso fue de alguna manera la Alianza por el Progreso, que tuvo efectos muy significativos en Chile, como por ejemplo la reforma agraria impulsada por el presidente Frei Montalva durante la segunda mitad de los años 60. Sin embargo, la Unión Soviética desapareció. La Unión Soviética desapareció con todas las tragedias que conllevó su implementación, con muchas veces el desprecio que significaba la libertad y la independencia de otros pueblos por parte de la Unión Soviética. Y no vengo aquí, por lo tanto, a defender ese tiempo de la Guerra Fría ni a abanderarme. A mí no me gustan los muros, me gustan los puentes. Pero lo que quiero decir hoy día es que una vez caída la Unión Soviética y por lo tanto terminado el temor al comunismo, y cuando algunos proclamaban el fin de la historia, se generó en el mundo un nuevo proceso de acumulación de riqueza y de poder que hasta el día de hoy, desde los sectores progresistas y desde las diferentes visiones de mundo,
no hemos encontrado una solución clara para enfrentar. Esto quizás llega a su epítome hace un par de meses en la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, en donde veíamos a los grandes multimillonarios del mundo, de las Big Techs, Jeff Bezos, Larry Brain, Elon Musk, Mark Zuckerberg, acompañando con una pleitesía de otros tiempos a quien pareciera pretender ser un nuevo emperador. ¿Por qué menciono esto? Porque me parece importante que desde países emergentes, con nuevos desafíos, pero desafíos globales, seamos capaces de repensar cómo los cambios tecnológicos inciden de manera significativa en cómo se desarrollan nuestras sociedades. A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la revolución industrial revolucionó, valga la redundancia, la manera de producir. Y eso trajo consigo algo que fue muy importante, que fue la organización de los trabajadores, que se organizaban desde un lugar común, que era la fábrica. Pero hoy día son otros tiempos. El viejo sindicalismo del siglo XIX, del siglo XX, ya no es posible en tiempos de globalización. Tenemos que pensarlo de una nueva manera. Y por eso me gustaría leerles un pequeño fragmento del nuevo libro del premio Nobel, Daron Acemoglu con Simon Johnson, que señala lo siguiente: en la actualidad, y Chile e India no son la excepción, gran parte de la población mundial vive mejor que nuestros antepasados, porque la ciudadanía y los trabajadores de las primeras sociedades industriales se organizaron, cuestionaron las decisiones de la élite sobre la tecnología y las condiciones laborales y forzaron la creación de nuevos mecanismos para repartir de forma más igualitaria los beneficios derivados de la innovación. Hoy en día necesitamos volver a hacer lo mismo. La buena noticia es que disponemos de unas herramientas increíbles, como la resonancia magnética, Internet, las vacunas de ARNM, los robots industriales, chips con capacidad de procesamiento espectacular y una cantidad de datos gigantesca sobre muchas cosas que antes ni siquiera teníamos la posibilidad de medir. Es muy posible utilizar todos estos inventos para resolver problemas reales, pero solo si somos capaces de usar estas increíbles capacidades para ayudar a las personas. Sin embargo, pareciera que esa no es la dirección que está siguiendo el mundo en estos días. A pesar de las lecciones que nos brinda la historia, el discurso dominante en la actualidad ha vuelto un enfoque sorprendentemente similar al que prevalecía en Gran Bretaña hace 250 años atrás. Vivimos en unos tiempos profundamente elitistas y dominados por un ciego optimismo. Las personas que toman grandes decisiones vuelven a ser oídos sordos ante el sufrimiento que generan en nombre del progreso. Y lo que quiero decir en esta conferencia es que el progreso nunca es un proceso automático, no es un camino inexorable definido por el cual tenemos la obligación de transitar. Que no se me malentienda, que por favor no hayan cuñas antojadizas respecto de eso. Queremos progreso, queremos crecimiento, pero queremos definir nuestro camino hacia el progreso y el crecimiento y no que nos lo defina una pequeña y nueva oligarquía tecnológica. Solo puede surgir una nueva perspectiva sobre la tecnología, mucho más inclusiva, si también cambia la base del poder social. Esto
exige sin duda, como se hizo en el siglo XIX o en tantos otros momentos, y por eso es importante leer y conocer la historia, la aparición de argumentos divergentes y de organizaciones que puedan dar cara al pensamiento dominante. Por eso también debemos defender la democracia. Enfrentarse al enfoque actual y alejar el progreso tecnológico del control de una élite muy reducida puede que hoy sea más difícil que lo que fue la Gran Bretaña del siglo XIX o en los Estados Unidos del siglo XX, pero no por eso es menos trascendental y debemos hacer todos los esfuerzos para lograrlo. Para ello, el multilateralismo hoy día es la clave. El multilateralismo hoy día es nuestro camino. En Chile nos guía la convicción de que las democracias serán más sólidas y más plenas si es que logramos reducir las desigualdades y avanzamos en una mejor distribución de los beneficios del crecimiento, sin por ello dejarlo de lado. Ese es el empeño en el que nos encontramos en nuestro país y, por lo que he visto y estudiado, también el camino por el cual se encuentran en India. Y por eso quiero destacar la afinidad y las posiciones convergentes de India y Chile en muchísimos aspectos, en la importancia del comercio bilateral y multilateral, en la protección de las cadenas de suministro, en la promoción de inversiones, en la colaboración público-privada, en el fortalecimiento del multilateralismo y el valor que asignamos a la protección y a la defensa de la democracia y los derechos humanos. Estas coincidencias, que no son poco en estos tiempos convulsos, nos han permitido mantener un vínculo sólido y estable a través de los años. Chile ha definido a la India como una prioridad para su política exterior. Estar acá hoy día no es fruto del azar. Con nuestro ministro de Relaciones, Alberto Van Claveren, y el equipo de la Cancillería, que realiza una tremenda labor para que todo lo que está sucediendo alrededor de esta gira suceda, nos reunimos hace meses en La Moneda, el Palacio de Gobierno de Chile, para definir cuáles iban a ser las giras que íbamos a realizar durante nuestro gobierno. Y definimos en conjunto que India era uno de los lugares fundamentales por todo el potencial que hoy día no estamos aprovechando al máximo y que sin lugar a dudas esta visita va a permitir potenciar con mucha fuerza. Y es que el liderazgo de India en tecnología, en innovación, en energías renovables, en infraestructura digital es sumamente relevante para el desarrollo de nuestro país. Y nuestra visita, que también incluye el paso por Mumbai y Bangalore, nos permitirá robustecer nuestros lazos con India como una política y un esfuerzo de Estado, que no me cabe ninguna duda se proyectará mucho más allá del gobierno que tengo el honor de presidir. En Chile los gobiernos duran 4 años, sin posibilidad de reelección inmediata. Desde mi perspectiva es un tiempo escaso para poder desarrollar proyectos que vayan un poquito más de largo plazo. Pero no me cabe ninguna duda que en quien me suceda, independiente del color político que tenga, le dará continuidad a la política exterior, porque si hay algo positivo y que nos acompañen parlamentarios de diferentes sectores políticos, hoy día sí lo demuestra, es que en Chile hemos acordado tácitamente que la política exterior es una política de Estado y por lo tanto está ajena a las trincheras propias y a los dimes y diretes propios de la política cotidiana. India es hoy nuestro 7º socio comercial y no tengo ninguna duda que hay mucho potencial para seguir creciendo. Chile no quiere depender de un solo país,
el mundo ha visto las dificultades que significan tener una dependencia demasiado grande de un solo país, como en el caso de Alemania con el gas ruso. Por eso, el aumentar nuestro intercambio comercial con la India, que ya ha ido en aumento significativo, 34% en el último año, 35% en el último año respecto de 2023, es positivo. Y las exportaciones registraron un crecimiento de más del 71%, pero sigue siendo poco. Para todo el potencial que tenemos, sigue siendo poco. Para afianzar y continuar esta senda de crecimiento, es momento de profundizar nuestras relaciones económicas comerciales mediante la negociación de un acuerdo de asociación económica integral, un CEPA, que hemos acordado el día de ayer con el primer ministro Modi, con el ministro de Relaciones Exteriores y ratificado hoy día en la mañana con el ministro de Comercio de India, en donde además nos hemos puesto un plazo para poder lograrlo durante este año con la buena voluntad de todas las partes. Y es que Chile e India comparten principios que son importantes a nivel internacional. Terminada la Guerra Fría, ambos defendemos una autonomía estratégica, pero que no implica aislamiento, sino una diversidad de alianzas multilaterales con diferentes sectores. Nosotros acabamos de abrir una embajada, corríjame, canciller, en Arabia Saudita. ¿Sí? Tuvimos recién un viaje a Emiratos Árabes Unidos. Cerramos la actualización del tratado, el AMA, con la Unión Europea. Celebramos 20 años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Participamos activamente de las actividades e intercambio de la PEC. Y además tenemos una relación, diría yo, privilegiada también con China. La India es sin lugar a dudas, o el subcontinente indio, es sin lugar a dudas uno de los países con los cuales queremos profundizar nuestra relación en este marco, en esta red que Chile tiene. Y es que, además, compartimos un potencial de cooperación científico-tecnológica y una complementariedad económica que debemos ser capaces de aprovechar. En la agroindustria, en la economía digital, en la industria cinematográfica, en los minerales críticos, como el litio y el cobre. Chile, a través de sus estrategias nacionales de litio e hidrógeno verde, busca contribuir a la agenda de descarbonización, compartiendo la visión de que la transición energética es quizás el desafío generacional más importante al cual nos enfrentamos como humanidad. Estimadas y estimados, son tiempos de muchas turbulencias, son tiempos de amenazas, de aranceles unilaterales, son tiempos incluso de desconocimiento del derecho internacional y de la soberanía territorial de los países. Un país mediano como el nuestro no busca alinearse con un liderazgo particular. No es que yo tenga una relación especial con el presidente Zelensky o con Mahmoud Abbas. De lo que se trata es que para que Chile pueda hacerse respetar en el mundo, nuestra mejor herramienta es el derecho internacional. Y por lo tanto, la condena del terrorismo, tanto como la condena a las agresiones unilaterales, son parte esencial de nuestra política exterior. Y sé que eso es algo que también compartimos con India. La mañana del día de ayer, junto con el primer ministro Modi, conversamos sobre cómo responder a este clima cada vez más crispado. Y una de las respuestas es hacer cada vez más fuertes las redes de nuestros países, potenciar la amistad y el intercambio para abrir paso a una mayor diversidad en el orden mundial. Habrán quienes legítimamente se pregunten en nuestros países de origen
¿De qué sirven estas giras? Si es que acaso van a pasear, a sacarse fotos. Ustedes que nos acompañan hoy día podrán decir con conocimiento de causa que eso no es así, que estamos trabajando por el bienestar de nuestros pueblos y porque en un lugar como Santa Bárbara o como el Valle del Mayarauco, en donde se cultivan diferentes frutos, o los valles de Colchagua, podrán haber más trabajadores con mejores sueldos, porque vamos a estar abriendo un mercado que antes no existía para Chile. Esos son familias campesinas, agricultura familiar campesina, que se va a ver beneficiada por la política exterior de Chile de largo plazo. Estamos hablando de los industriales de la minería, en donde de seguro vamos a poder mejorar nuestras prácticas para tener una mejor relación con nuestras comunidades. O la industria cinematográfica chilena, que tiene tanto por crecer y que aprender de Bollywood. ¿Para qué decir los emprendimientos o los profesores que hoy día con mucho esfuerzo desde la educación pública, desde la Emilia Láscar o el Liceo 1, marcan la diferencia, incentivando a sus estudiantes a incorporar diversas tecnologías en la sala de clases y que podrán compartir con la innovación que realizan acá profesores y estudiantes en India? También nos interesa y compartimos la preocupación, como decía antes, por el respeto al medio ambiente. Ambas naciones hemos firmado el acuerdo sobre biodiversidad fuera de la jurisdicción nacional, el BBNJ. Seguramente todos han visto esas grandes islas de plástico que surcan nuestros océanos y que contaminan y ponen en riesgo la biodiversidad, que finalmente termina afectando también a nuestras sociedades. Chile se ha ofrecido como sede de la Secretaría General de la BBNJ y esperamos contar con el apoyo también de el país de India. Destaco también el protagonismo de India en promover la cooperación sur-sur y los felicito por crear y liderar organizaciones de cooperación internacional como la Alianza Solar Internacional, la Coalición para la Infraestructura Resiliente ante Desastres, y estamos trabajando para integrarnos activamente en ambas instancias multilaterales. Hemos participado juntos en la cumbre del G20, las 20 mayores economías del mundo de las cuales no somos parte, pero como Chile es valorado en el mundo, hemos sido invitados. Y el año pasado, en la cumbre de Voces del Sur Global, organizada precisamente por India, y este año también seremos parte conjunta del encuentro de los BRICS. Además, Chile ha sido un firme defensor de la necesaria reforma de la gobernanza, tanto económica como política, del sistema de Naciones Unidas. Ustedes recordarán, no presencialmente, porque me imagino que ninguno de los presentes había nacido en la época, pero por los estudios que han tenido, el fracaso de la Sociedad de las Naciones, cuando Estados Unidos decide no unirse, pese a la voluntad de su presidente, el presidente Wilson, y en donde esta fracasa por la imposibilidad de llegar a acuerdos, y cuando Japón invade China, sencillamente, y recibe la condena por parte de la Sociedad de las Naciones, su respuesta no fue retraerse de la invasión, sino retirarse de la Sociedad de las Naciones. Suena conocido esta idea de retirarse de la ONU, como hoy día algunos sectores políticos polulan en algunas de nuestras sociedades. Para que no lleguemos a ese nivel de ineficacia se requieren reformas, un Consejo de Seguridad que sea más integrador, en donde un país con la potencia que tiene India o Brasil sean miembros permanentes y que no tenga derecho a veto. En estos encuentros y coincidencias, India y Chile han reforzado su convicción de que ningún país, siquiera el más poderoso, puede enfrentar por sí solo fenómenos como la crisis climática, las pandemias, la revolución digital
o el crimen organizado transnacional. Hemos visto con dolor, por ejemplo, las inundaciones de hace un par de meses en España, los brutales incendios en California, en Estados Unidos, o lo que nos ha tocado a nosotros en Chile, también brutales incendios que han quemado miles de hectáreas, o las inundaciones del invierno de hace 2 años. ¿Para qué decir los terremotos acá cercanos de Myanmar o Tailandia? Y es que, estimados y estimadas, nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos a las Naciones Unidas vivas. Necesitamos a la Organización Mundial de la Salud. Necesitamos que no retroceda la convicción que tenemos de que la ciencia salva vidas. En nuestro país hay candidatos que incluso están negando la eficacia de las vacunas. En otros países tenemos brotes de sarampión que no habían existido hace años, producto justamente del negacionismo científico. No podemos retroceder en los avances civilizatorios que hemos tenido durante estas décadas de trabajo conjunto. Y en eso no me cabe ninguna duda que con India vamos a estar juntos. Quiero decirles además que desde Chile nos interesa su cultura. No solamente el yoga o la ayurveda, que son quizás los más populares, sino el entender cómo las civilizaciones del Valle del Indo, que son quizás en conjunto con las chinas las más longevas, que hoy día existen desde una perspectiva de continuidad, han logrado mantener sus tradiciones vivas y las incorporan en su cosmovisión del mundo, entendiendo de una manera holística la manera de relacionarse entre nosotros y no solo desde la competencia o el materialismo. Reitero mi agradecimiento por vuestra presencia el día de hoy, por la invitación, y a través de ustedes extiendo el agradecimiento al gobierno y al pueblo de la India que nos han brindado una calurosa acogida. Les confieso que me da un poco de vergüenza ver estos carteles gigantes, pero también lo agradezco de alguna manera. Tengo profunda esperanza en el diálogo entre nuestros países, nuestras culturas, y tengo profunda esperanza en el futuro. Soy de quienes se declaran porfiadamente optimistas y que creo que tenemos la posibilidad de encauzar estos cambios tecnológicos hacia un mayor bienestar para nuestros pueblos, y que desde el sur global tenemos un potencial de cooperación y trabajo conjunto que puede ser decisivo en las próximas décadas. Estamos aquí para impulsar ese potencial, para afiatar la hermandad entre nuestros pueblos, para aprender los unos de los otros y para trabajar juntos por un mundo mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Su Excelencia. Estamos tremendamente agradecidos por su presencia como República de Chile. Su Excelencia Gabriel Boric, muchas gracias por entregar esta charla número 53 de Sapru House. La charla nos dio una visión acerca del mundo de hoy y la necesidad del sur global de darle forma a estas visiones, y la importancia del multilateralismo y la necesidad de fortalecerlo, la importancia clave de nutrir las tradiciones democráticas y las contribuciones que India y Chile individual y conjuntamente pueden contribuir a esta dinámica. Chile e India, aunque están separados por geografías y zonas horarias, son socios
y enfrentan unos escenarios que cambian muy rápidamente. La cooperación entre ambos países en distintos aspectos va a ser crucial para compartir ideales, prosperidad y el desarrollo. Sus perspectivas, Su Excelencia, son una voz clave desde Latinoamérica y ciertamente van a inspirarnos. Su Excelencia, esta charla ha creado espacio para ciertas preguntas que me gustaría hacer con su permiso. Mi primera pregunta es acerca de Chile y el orden mundial. El mundo está pasando cambios profundos, con cambios globales emergentes como conflictos, desigualdades, divisiones entre regiones y países. En la ICWA hemos estado hablando de la emergencia de un nuevo orden mundial, la multipolaridad y de que los poderes tradicionales están enfrentando erosiones y están surgiendo poderes nuevos. El rol de Chile va a tener un impacto en esta etapa de transición. ¿Cómo Chile ve estos eventos globales y cómo se posiciona? Can I answer in Spanish? Yes. Yes. Lo que desde Chile sostenemos como principio para enfrentar las diferentes vicisitudes del mundo y en particular los conflictos más complejos que hoy día se están llevando adelante es que tenemos que mantener un estándar que sea coherente. En nuestro continente, muchas veces los países o los liderazgos, más que los países, se terminan alineando en función de la simpatía o cercanía que se tenga de manera circunstancial con el presidente de turno. Lo que nosotros hemos defendido y algo que yo creo que ha dado prestigio a nuestro país es que no distinguimos entre izquierdas y derechas a la hora de hablar de democracias y dictaduras, que no distinguimos entre ningún tipo de religión que justifique terrorismos o genocidios, sino que defendemos principios y tal como he dicho en otras ocasiones, por ejemplo, a propósito del conflicto en Medio Oriente, en particular entre Israel y Palestina, nos negamos fervientemente a tener que elegir entre la barbarie terrorista de Hamás y el genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel con el pueblo palestino. Nosotros optamos por la humanidad. Y la humanidad hoy día en términos políticos significa, según como la gran mayoría de los países del orbe ha ratificado, una solución de dos estados que puedan convivir de manera segura y en paz. Lo mismo cuando quienes levantan banderas rojas y negras que en algún momento inspiraron a muchas generaciones e incluso chilenos fueron a combatir a Nicaragua y hoy día vemos cómo se ha transformado en una cleptodictadura familiar. No tenemos ningún pudor, ninguna ambigüedad en ser capaces de no solo criticarla, sino condenarla y ofrecerle apoyo a quienes han sido declarados apátridas y privados de su nacionalidad. Por eso, la postura de Chile ante los diferentes conflictos del mundo, por ejemplo, la invasión rusa a Ucrania, yo entiendo que hay ciertos principios de realpolitik que a la hora de los que hubo es necesario tomar en cuenta. Pero lo que nosotros defendemos es el respeto del derecho internacional. Y cuando un país invade a otro de manera unilateral, con el objetivo de tomar parte de su territorio que ha sido legalmente reconocido, nosotros decimos, eso no puede ser permitido. Y vemos desgraciadamente que hay muchos conflictos en ciernes. En 1914, antes del asesinato de Franz Ferdinand, había una sensación y, digamos, expectación por la guerra. Leía hace poco un texto escrito
en 1938, en donde se presumía que prontamente iba a estallar algún conflicto. Y resulta muy difícil no pensar en el ex primer ministro inglés Chamberlain, cuando llega desde Múnich con el papelito agitando lo que él entendía por la garantía de la paz, al haber entregado los Sudetes de Checoslovaquia a la Alemania nazi. En materia de principios en derecho internacional, desde nuestro punto de vista, no hay espacio para, o no debiera haber espacio para la concesión de ánimos expansionistas. Los países deben respetarse, las fronteras deben respetarse, y la manera de relacionarnos es a través del comercio y la cultura, no de la guerra. América Latina en particular es un país que, si mal no recuerdo, corríjanme si me equivoco, pero la última guerra que tuvo fue la guerra del Chaco. América del Sur, al menos, perdón, y sin contar las guerras civiles. Y por lo tanto, nosotros estamos orgullosos de esa tradición de paz, pero esa tradición de paz se sustenta en las reglas compartidas que nos hemos dado y en no tener un doble estándar a la hora de juzgar quién realiza una violación, ya sea a los acuerdos internacionales o a la defensa que desde nuestro punto de vista debe ser irrestricta de los derechos humanos. Muchas gracias por su respuesta, Su Excelencia. Es importante que para la paz mundial el diálogo sea priorizado. Hay evaluaciones de distintas partes del mundo que indican que el mundo ya es multipolar. Los cambios en el poder y los cambios son notables y de nuevo llaman a más y no a menos cooperación entre países y regiones para una estabilidad a largo plazo y para tener más predictibilidad. También Latinoamérica, con su abundancia de recursos, talento y determinación, Su Excelencia estará de acuerdo conmigo, tiene que hacer sus propias contribuciones a la emergencia de un nuevo orden mundial. Mi próxima pregunta aborda la región de Latinoamérica. Cuando usted habla de cooperación del sur global, un tema sigue surgiendo en una visión de Latinoamérica. El contexto siendo Latinoamérica como un actor cohesionado, como un actor internacional. Usted también menciona la cohesión. Sin embargo, ya que hay diferencias en la región, ¿cuáles son? El viejo presidente de Uruguay, José Mujica, nos dice permanentemente que en América Latina y en particular en América del Sur necesitamos menos retórica y más acción. Nos ha costado mucho unirnos en América Latina para ser un actor que hable con una sola voz en los debates multilaterales. Incluso países pequeños, quizás por su propia condición, como el CARICOM, actúan de manera unida en los foros internacionales. La Unión Europea, en cuyo territorio se han vivido guerras cruentas durante parte importante de su historia, hoy día están actuando con la unidad de la Unión Europea, independiente que puedan haber ciertas diferencias circunstanciales, como el caso de Hungría. Sin embargo, en América Latina no hemos sido capaces de avanzar en esa dirección. Tiene que ver con quizás las características de realismo mágico de nuestra Constitución, como región, digo, no Constitución política, pero es algo que tenemos que superar con acciones. Y creo humildemente que poco a poco estamos avanzando en eso. Una de las iniciativas más importantes que vamos a lograr, que estamos concretando, es el corredor bioceánico, en donde se involucra Argentina, Paraguay, Brasil y Chile.
hemos avanzado de manera significativa en normalizar o mejorar las relaciones con Bolivia, que durante tanto tiempo han estado cortadas en nuestros países. La Alianza del Pacífico, que producto de circunstancias lamentables entre México y Ecuador y México y Perú ha estado más debilitada, pero fue un espacio importante de coordinación. El Consenso de Brasilia nos ha ayudado a tener una mayor coordinación en materia policial ante una de las principales amenazas que vivimos en América Latina, que es el crimen transnacional organizado. Pero falta más. Hace un par de semanas nos reunimos en Uruguay con los presidentes de Colombia, Uruguay, Brasil y yo, y después incorporamos a algunos otros para tomar una posición conjunta respecto a la OEA. Y una de las posibilidades es retomar un diálogo conjunto que nos permita tener una posición conjunta, por ejemplo, a la discusión de la COP que se va a dar en Belén do Pará durante este año 2025, para actualizar los acuerdos de París, a los cuales no estamos llegando a costa de nuestra propia existencia. Entonces, yo no tengo una respuesta concreta porque es algo que me excede en mi último año de gobierno, pero sí espero también, como cuando me toque dejar este espacio, poder trabajar por una mayor unidad de Latinoamérica más allá de las retóricas tan propias de nuestro continente. Como decía nuestro gran poeta Vicente Huidobro, el adjetivo cuando no da vida mata. Y hemos sido unos asesinos del adjetivo en América Latina. Thank you, Your Excellency. Cooperation has multiple facets, and there may be challenges and issues. Múltiples facetas y hay asuntos que invitan a un diálogo y a una discusión. Latinoamérica ha sido instrumental como una voz para el sur global, ya sea para la ONU o para los partidos multilaterales. Hay optimismo y Latinoamérica, como usted mencionó, muy optimista. Y ciertamente Latinoamérica va a tomar un rol de liderazgo en los desarrollos futuros. Las ideas únicas de la región se han convertido en formatos globales y esto sin duda va a continuar. Su Excelencia, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? Mi próxima pregunta trata con sus iniciativas domésticas. Su Excelencia, Chile se ha destacado como un ejemplo de empoderamiento de la mujer, aunque todos sabemos que las mujeres enfrentan la discriminación, la violencia de género y la falta de acceso a oportunidades igualitarias alrededor del mundo. ¿Nos puede contar de qué forma su presidencia ha empoderado a las mujeres en términos de seguridad, acceso a oportunidades y ayuda? Esperamos que usted también mencione sus políticas extranjeras internacionales. Aprovechando el contexto de la pregunta, me gustaría, si usted me lo permite, ofrecerle la palabra a mi ministra de la Mujer, que se encuentra aquí presente, para que sea ella quien responda. Bueno. Con más ánimo. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, presidente, por entregarme la respuesta. Justo le estaba escribiendo un no solicitado comentario de que efectivamente entre los avances civilizatorios que debemos defender en forma multilateral están los derechos de las mujeres y nuestra plena humanidad. Hemos venido junto a la delegación de Chile como Ministerio de la Mujer, sabiendo que en nuestra diferencia de culturas e historias tenemos, por ejemplo, avances en común para trabajar, y somos admiradoras de las políticas de Kirán o Curí, y también la política de habilitación rural, por ejemplo. En ese sentido,
hay un punto que es fundamental y que hemos conversado también con las mismas ministras de la mujer de los gobiernos de España, de Brasil, de Uruguay, que tiene que ver precisamente con fenómenos que no son reversibles, por más que algunos quieran hacerlo, que tienen que ver, por ejemplo, con la incorporación decisiva de las mujeres al trabajo remunerado, que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra incorporación a la ciudadanía política, que no es solo el voto, sino también, como bien sabemos en ambos países, la educación, tan fundamental aún, ¿cierto?, por completar esas brechas. Y, en último sentido, tenemos un gran desafío por delante. Las mujeres nos hemos incorporado decisivamente en el espacio público, en las decisiones políticas, como nos acompaña hoy en la delegación empresarial, también en la empresa privada y en las startups. Pero necesitamos también hacer un giro en la estrategia. Y lo que hemos propuesto a través de la diplomacia del cuidado y de la construcción de alianzas para la sostenibilidad, tanto ante los cambios demográficos como para poder sostener esa fuerza de trabajo femenino sin descender en natalidad, es que incorporemos a los hombres en los trabajos de cuidado y de crianza. Y creo que ese es nuestro principal desafío para poder defender la conquista de los derechos de las mujeres como un avance civilizatorio global. Muchísimas gracias. Es importante que para un mundo justo e igualitario, que las mujeres reciban su parte. Y estoy segura de que sus iniciativas, las iniciativas de Chile, van a ser un ejemplo para el empoderamiento de la mujer para otros países con un perfil similar al de Chile. ¿Una pregunta más? Mi última pregunta tiene que ver con su visita. ¿Cuáles fueron las discusiones más importantes y los eventos más importantes y cuáles son los resultados más importantes para ambos países? Y si pudiera agregar, ¿qué aspectos encuentran ustedes más atractivos para el pensamiento? Cuando estaba revisando en el largo viaje que teníamos de 23 horas las carpetas de preparación de este viaje, una de las cosas que era evidente o que estaba marcado como preocupante es la incertidumbre que existía respecto a la convicción conjunta de iniciar las negociaciones del CEPA. Y el haber podido zanjar ese punto en la primera reunión con el primer ministro Modi, con el ministro de Relaciones Exteriores y hoy día en la mañana con el ministro de Economía, creo que ha sido un éxito tremendo que además fuimos capaces de ponerle plazo. Por lo tanto, es algo que a mí por lo menos me alegra muchísimo y era uno de los principales objetivos. Pero no solo eso, en estos tiempos, como hemos dicho, en donde hay tanta incertidumbre respecto a las cadenas de suministro globales, el poder abrir nuevos mercados para nuestros productos es tremendamente importante. Veo ahí a lo lejos sentado a Máximo Pacheco, nuestro encargado de la empresa nacional del cobre, Codelco, y una de las instrucciones que le di antes de venir y que conversamos fue justamente el buscar cómo diversificar las exportaciones que nosotros tenemos de cobre más allá de estas alzas circunstanciales de precio por aumento de stock ante los aumentos de aranceles. Y por cierto, en otra dimensión, creemos que Chile tiene mucho que aportar en materia cultural y educacional, y por eso en algo que quizás no es tan común le pedí a nuestra ministra de Cultura que nos acompañe para también abrir nuevos espacios y mostrar a Chile como una locación increíble para poder grabar, pero además para fomentar nuestra industria cultural y dar cuenta del trabajo que estamos haciendo en cultura. Me dio mucho gusto el que cuando me subí al avión de la FACH que nos trajo,
los tripulantes me decían, esta es la delegación más grande que ha traído presidente. Y ver a gente que además no se conoce y que conversa entre ellos y que conocen sus diferentes experiencias es algo sumamente valioso, porque juntarse entre distintos es parte del objetivo que tiene que acometer cualquier gobierno. Así que desde mi punto de vista, habiendo avanzado solo 2 días en esta gira, ya ha sido tremendamente provechosa. A mí lo que me gustaría en términos personales es poder entender un poquito más de la historia de la India y acercarme de manera respetuosa a los principios que informan la espiritualidad que es tan importante en su manera de concebir el mundo. No para volverme creyente o como cual sea la palabra, sino para poder entender mejor esta civilización. Thank you very much, Your Excellency. Muchas gracias, Su Excelencia. India y Chile tienen una historia común de lazos comunes y amistosos. Compartimos la visión de que somos socios sólidos. Estamos seguros de que su visita a India le dará un aire fresco a nuestra relación y nuestros lazos se volverán más fuertes en nuestros foros laterales y multilaterales. Con eso, amigos, terminamos la ronda de preguntas. Creo que la audiencia y el público se ha beneficiado muchísimo de esta charla y ha dado muchas cosas para pensar. Ahora le doy la palabra a mi colega. Thank you, ma'am. Muchísimas gracias. Let me take this moment to Voy a aprovechar este momento para reconocer al presidente de la República de Chile, Su Excelencia Gabriel Boric. Esta charla tan interesante nos ha entregado perspectivas frescas de las cooperaciones entre nuestros países. Su Excelencia, su visión nos indica que tenemos que estar fuertes a medida que el paradigma va cambiando. Tenemos que defender las voces del sur. Nuestros países son ricos en historias, tradiciones y culturas, y comparte lazos importantes que nos unen a pesar de la distancia geográfica. Para citar al poeta ganador del Nobel, Pablo Neruda, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. En nombre de la ICWA, extiendo mi gratitud por su charla y muchas gracias a la audiencia por su paciencia. Aprovecho la oportunidad para agradecer también al equipo cuya dedicación y trabajo duro ha dado como resultado este evento. Vamos a servir un té en el vestíbulo para los estudiantes. Quédense sentados hasta que las autoridades no hayan salido. Muchas gracias.